De la tarde seguimos en el aire de Dial Radio TV, también en Radio Continental. Estamos hasta las 6 de la tarde haciendo otra mirada y tenemos una nueva invitada. En este caso se trata de Marina Arias. Ella va a estar brindando una charla mañana en San Rafael. La comunicación y los derechos humanos, así es denominada dicha actividad. Le damos obviamente primero las buenas tardes y la bienvenida a otra mirada a Marina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Todo bien por acá, Marina. Bueno, vos recién llegada, ¿no? Sí. A San Rafael. Sí, llegué hoy al mediodía, contenta de estar acá, gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, gracias a vos por venir y consultarte justamente esta charla, la comunicación y los derechos humanos. Contanos un poquito cuándo va a ser, en dónde. Bueno, esta charla va a ser mañana a las 20 horas en la filial del Banco Credicop, que queda en calle Irigoyen 134. Sí. La propuesta es hablar un poco sobre esos dos ejes, la comunicación y los derechos humanos, entendiendo al derecho a la información como un derecho humano cultural y colectivo, que está por encima del derecho digamos, de la libertad de expresión. Pensar un poco en relación al derecho del pueblo de recibir información veraz. Muchas veces nos quedamos solo con el costado que tiene que ver con la libertad de expresión, que es solo una de las dos dimensiones de este derecho, que como todos los derechos humanos es inherente a todos. Sí. Sin distinción de género, sin distinción de raza, sin distinción de etnia, ni de ningún tipo de distinciones. Solo por ser un ser humano tenemos estos derechos, entre los cuales está el derecho a la información. Correcto. Por lo que mencionás, ¿a quién está apuntada esta charla? Esta charla apunta a comunicadores y a gente que esté pensando en torno a... Viene siendo bastante problemático el derecho a la información en el último tiempo. Y entonces la idea es que sea una charla debate donde digamos, yo pueda plantear algunos ejes y podamos también construir entre todos algunas preguntas y algunas respuestas provisorias sobre este tema de qué ocurre en relación a, bueno, si no tenemos acceso a información veraz, si no está respetado ese derecho a que se nos informe verazmente y a que tengamos acceso a medios de comunicación todos los sectores de la sociedad, ¿no? Bien. Esa es la línea que está planteada. La idea es para comunicadores, para docentes, para toda la comunidad en general que tenga ganas de hablar sobre estas cuestiones. Bien, mañana 8 de la noche, Banco Credicop, Irigoyen 134, es libre y gratuita para todo el mundo, ¿no? Es libre y gratuita, están todos invitadísimos, es en el primer piso, tengo entendido. Bien. Y sí, la idea es que podamos intercambiar la mayor cantidad de gente posible opiniones sobre esto. Yo también voy a hablar un poco de Rodolfo Walsh y de la Carta Abierta a la Junta Militar, haciendo eje también en la cuestión de los derechos sociales y culturales que están en esa carta, que bueno, seguramente conocerán. Sí, es conocidísima. El que trabaja en un medio de comunicación y no sabe de lo que estás hablando es casi un pecado, te diría, ¿no? Claro, igual yo mañana alguna cosita voy a desarrollar más para que los que por ahí no están no son del ámbito de la comunicación, claro, igual se puedan como enganchar rápidamente. Pero para alguien que está escuchando ahora, en este momento, por ejemplo, le decimos, bueno, Rodolfo Walsh, periodista, ¿no? En la época de los militares, cuando el autoproclamado proceso de reorganización nacional cumplió un año en el mandato, Rodolfo Walsh escribe una carta que se las hace llegar justamente, marcándole cosas con las cuales no estaba de acuerdo y hasta incluso señalando todo lo referido a las torturas, las muertes. Claro. La Carta Abierta tiene claramente dos partes. Una primera parte en la cual se denuncia. La carta Walsh la escribió en marzo del 77 y llegó a mandar 10 copias. Ese mismo día fue el día que se lo secuestró y desapareció. Pero la carta tiene una primera parte en la cual denuncia las torturas, todas las cuestiones, los crímenes de lesa humanidad
que sabemos, Sí. y tiene una segunda parte en la cual habla mucho de la cuestión del plan económico de la dictadura militar. Y en ese sentido es donde lo que venimos a plantear es que hay un énfasis en la cuestión de los derechos económicos, de autodeterminación de los pueblos y de cuestiones que hacen a lo que él llama la miseria planificada. Lo dice así textualmente Walsh. Todos estos crímenes, y con eso se refiere a los secuestros y todas las aberraciones que Sí. sabemos, no son nada comparado a el plan de miseria planificada para el pueblo que es lo que traía la dictadura. Lo que se venía más adelante. Claro, y lo que venían a imponer. Bueno, la idea es también hablar en relación a ese cruce de esos derechos sociales que estaban siendo vulnerados en el 77, como señalaba Walsh en esa carta, y siguieron siendo vulnerados, y ponerlo un poco en diálogo con algunas cuestiones que señalan los documentos de los 8M de los paros de mujeres. Sí. Del 2016 para acá, que también señalan cuestiones en relación a eso, a los derechos económicos y a los derechos culturales y sociales, a cómo el neoliberalismo, y hay una suerte ahí se puede hacer como un paralelo, viene a vulnerar los mismos el mismo tipo de derecho. Bien, estamos con Marina Arias. Ella va a estar brindando una charla mañana en el Banco Credicop a las 8 de la noche. La misma ha sido denominada La comunicación y los derechos humanos. Marina, ¿y cómo ves esto de la comunicación y los derechos humanos en la actualidad, ¿no? En el presente, que me imagino que en algún momento de la charla de mañana también vas a tocar ese tema? Uh-huh. Mirá, yo veo que hay un acceso muy dispar a los medios, digamos. Por un lado hay una cuestión de cierta crisis estructural de cómo se mantienen los medios de comunicación, y eso viene aparejado a que hay muchos sectores que no tienen la posibilidad de hacer oír sus voces, no están todas las voces representadas, y en ese sentido me parece que estamos pasando por un pésimo momento para el derecho a la información, en el sentido que te vuelvo a decir de ser informados verazmente con todo lo que ocurre en relación a las fake news, ni hablar, falsas noticias, a las falsas noticias, y también a cierta cuestión de la manipulación y a la mentira abiertamente, cosas que directamente se dicen mentiras y después no se desmienten o se desmienten poquito, digamos. Es un momento muy complicado en materia también de regulación. También estamos atravesando un momento duro, y bueno, me parece que es hora de empezar a pensar herramientas nuevas para defender ese derecho a la información. Tenemos derecho a saber y a que lo que nos digan sea verdad y que no se pueda mentir impunemente, ¿no? Parece que pasamos por ahí. ¿Qué opinás, Marina, respecto a una hipotética ley de regulación de pauta oficial? Yo creo que la pauta debería estar distribuida de acuerdo a, como pasa en otros países, a representaciones legislativas, ¿no? Tiene que haber... ¿A lo institucional? Sí, tiene que haber un reparto que no pase por una decisión de un ejecutivo exclusivamente, sino que justamente en el poder legislativo es donde están representados todos los sectores, y en ese sentido me parece que es un mejor órgano o institución como para hacer justamente esto que digo, de que todas las voces puedan estar al aire. Hay una excelente película que se llama Cortina de Humo, esa es la traducción al español. ¿Pensás que las hay actualmente en los medios de comunicación de la República Argentina? Uy, totalmente. Sí, estoy convencida. Estoy convencida que todo el tiempo ahí se fogonean y se llega a inventar cosas como para que no... Porque hay dos tipos de censura, lo digo así, entre comillas. Una es, ocultar, y la otra es sobreinformar. Si vos llenás de información... No decir y sobreinformar. Sobreinformar, claro. No decir y sobreinformar. Son las dos maneras de ocultar. Y en ese sentido, sí, estamos pasando. ¿Y la más común? Sobreinformar. Yo creo que en este momento nos pasan las dos cosas, Nos pasan las dos. Se sobreinforma y
y también se echa leña a algunas cuestiones o se pone en agenda, digamos, bueno, ya sabemos que la agenda de los medios está llevada adelante por los medios hegemónicos y esas agendas recortan y ponen de manifiesto algunas cuestiones y inflan ciertas cuestiones y ocultan otras. Me parece que pasan las dos cosas, pero sobre todo, si tuviera que decir una de las dos, creo que hay una saturación de información que no es veraz, que por eso, digamos, es la gravedad hasta dónde está atacado este derecho a la información que les decía antes. Yo quiero hacer hincapié también en eso y preguntarte a propósito de justamente esta exquisita charla, ¿no? Cuando por ahí mencionamos esto del derecho a. Hoy el argentino puntualmente, ¿no? Y quizás también si nos situamos en el interior del país, ¿notás que hoy hay un desconocimiento de los derechos de la gente en su gran mayoría, en el interior, en el país? Con esto también, ¿no? Desconocer hasta dónde o desde dónde. Sí, hay mucho desconocimiento de derechos. También, volviendo a esta cuestión de derechos humanos, hay una gran confusión sobre... que son vuelvo a insistir con algo que dije al principio, pero los derechos humanos son inherentes a todos y todas y todes, digamos. A veces se escuchan cosas como, bueno, los derechos humanos de las personas que no somos delincuentes. No es así. Los derechos humanos corresponden a todos y son derechos que los estados deben proteger y fomentar, y deben hacer que no se vulneren, porque además cuando se viola un derecho humano se están violando todos, porque son todos no se pueden escindir, son inescindibles en ese sentido. ¿Y por qué pensás que hay sectores de lo partidario, o quizás que levantan la bandera de, o militan X causa, ¿no? Que a veces ligan esto de los derechos humanos a una cuestión política partidaria? ¿Por qué crees que ocurre? Bueno, por muchos motivos, ¿no? Me parece que hay en algunos sectores claramente interés, en otros desinformación, y ¿conveniencia? Y en otros conveniencia, claro, y en otros casos también se trata de, digamos, operaciones y esas cuestiones. Me parece que pasa por todos esos lugares al mismo tiempo, ¿no? Bien, estamos con Marina Arias. Ella es la disertante de la jornada de mañana, llevarse a cabo en el Banco Credicop a las 8 de la noche. La comunicación y los derechos humanos, así ha sido denominada la jornada. Marina, y decías que va a tener 3 ejes la charla en un momento. Sí. ¿Cuáles son? No, los ejes son el derecho a la información, y después la idea es poner en diálogo lo que la carta abierta de Rodolfo Walsh del 77 con los documentos de 8M en relación a los derechos sociales. Serían como esos 3 ejes. Como motivadores. A mí no me gusta decir disparadores, porque es una palabra que está muy de moda desde hace unos años. Y no calza en el momento. No, y en este momento ni nunca. Hace unos años me acuerdo de una capacitación docente, una docente me dijo, disparadores no, pero nosotros no le disparamos a nadie. Y a mí me quedó eso. Entonces, no lo uso más. La introducción a determinados temas. Motivadores, me gusta decir como un motivador. Bien. Tampoco me gusta consignar. La idea es que el motivador son esos ejes, ¿no? El derecho a la información como derecho humano fundamental, y los derechos sociales y económicos. Marina, y bueno, para que quede claro, mañana entonces repitamos, 8 de la noche. A las 20 horas, sí. en la filial del Banco Credicop, Irigoyen 134 en el primer piso. Es libre para absolutamente todo el mundo, Para ¿no? todos los que quieran venir. Yo lo último de mi parte, porque está bueno charlar siempre de estos temas, hay mucha gente adulta allí que está quizás con la radio en el trabajo, o en el auto trabajando también, o en casa simplemente, ¿no? O estudiando, ¿no? Preguntarte sobre los derechos de los niños a la hora de la información también. ¿Qué pasa en ese sentido? Hoy el acceso con este tipo de aparatos, todos los chiquitos, a veces muy chiquitos, también tienen esa posibilidad, ¿no? De alcanzar un teléfono. Y eso de la información para los niños, ¿qué se le puede decir hoy al papá que está escuchando?
tenemos un bloque disponible. Sí, es complejo, es muy complejo. Es un tema, yo también tengo hijos y lo sufro, porque ya, digamos, la cuestión de, en alguna época había filtros, cosas que ya ha quedado como todo rebalsado. Hay que estar, me parece, como muy atentos a qué es lo que en qué redes están o qué están consumiendo los chicos o qué cosas están mirando. Hay mucho peligro en las redes. Es muy peligroso. Y con quién se contactan, ni hablar. Y lo que básicamente hay que hacer, yo creo, es estar como muy en tema de que qué están mirando, qué están por dónde se están comunicando, y que todo el tiempo tengo la punta de la lengua consumiendo y no quiero decirlo por eso, pero qué información están. Sí, porque hoy quizás el papá que está escuchando dice, bueno, yo ante el miedo de que los chicos salgan a jugar y a ensuciarse con tierra por esto de la inseguridad, entre comillas, prefiero que estén sentados con el teléfono en la mano, ¿no? Desconociendo también que detrás de eso hay un gran mundo de inseguridad tremendo que pasa por otro lado también y que quizás es más peligroso que lo que puede llegar a pasar en la calle, ¿no? Tremendo, sí. No quiero decir con esto que larguen al chico a la calle, sino que esto de ensuciarse con tierra y ser un poco niño también. No, y además, mira, te voy a decir una cosa que yo siempre pienso, que hay algo del espacio público que en realidad si todos volviéramos al espacio público, la inseguridad bajaría, porque la volveríamos a ganar para tomar mate, para jugar, y es mucho más peligroso, me parece, quedarse encerrado con el teléfono. Y además, algo que me quedé pensando antes cuando me hacías la otra pregunta, y ahí les pregunto yo a ustedes, ¿no? No sé qué está pasando en términos de, inseguridad, por ejemplo, acá en San Rafael, si lo que ven es la inseguridad que ocurre en Capital, si están como mirando los medios de Capital, y ahí hay una construcción también que a veces en algunos viajes me ha pasado que no tiene que ver con lo que está ocurriendo realmente en el lugar, ¿no? Acá lo que pasa Terminás viendo como, no sé, el tránsito de la General Paz, embotellamiento por una autopista la Ilia. Acá el vecino sanrafaelino está muy acostumbrado a recibir y percibir lo que pasa en la capital también, ¿no? Que es algo en lo que yo no estoy de acuerdo, pero yo, Juan Manuel, ¿no? Claro. Quizás por una cuestión de hay cosas que pasan acá y que no te enterás, y prefiero que te enteres de lo que pasa acá, y no quiere decir que te estoy ocultando lo que pasa en Buenos Aires, si lo querés ver bien, pero acá también pasan muchas cosas también que tienen que ver con hechos de inseguridad, con falta de patrullaje en definitiva, y que día a día, semana a semana vamos conociendo también toda esta cuestión y esta bola de información por lo que pasa en lo policial, que es lamentable que nosotros tengamos que decir esto, ¿no? Que contarle esto a la gente, cuídense de esto, pasó esto y esto, pero es información. No, y eso es derecho a la información. No podemos decirle que no, justamente, pero es una pálida detrás de la otra, y a veces uno no sabe cómo dibujarla, ¿no? Pero bueno, eso es un plano también un poco más bien en el interior del país. Claro. Quizás otra mirada a lo que pasa justamente en Capital o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, va a estar muy buena esta charla. Me gustaría que vaya la gente, que se cope, que se sume, y que bueno, sobre todo porque a la hora de escuchar algo y pensar al respecto, me parece que ya es ganancia, ¿no? Y obviamente si todo el mundo se puede acercar, es gratuito. Buenísimo. Te agradecemos. No, la agradecida soy yo. Bien. Gracias por venir, Marina. Gracias. Marina Arias ahí pasaba entonces, hablando, ¿no?, acerca de esta jornada llevarse a cabo mañana en el Banco Credicop.